3. Muy buenos días, profesor y compañeros. En esta ocasión les vamos a hablar de la teoría fundamentada. Con ustedes mis compañeros Gerardo Cafaro, Ronald Suárez y quien les habla, Carolina Mogollón. Les vamos a compartir entonces la teoría fundamentada, dando inicio con las bases epistemológicas creadas por sociólogos Herzog y Straub en la década de los años 60 en el contexto de la sociedad norteamericana bajo la supremacía de la investigación positivista. Ellos llegaron a formular una teoría basada en aspectos cualitativos que le permitieran al investigador apoyarse y sustentar este ámbito desde su investigación. Nace desde el interaccionismo simbólico, que es una corriente de pensamiento, la comprensión de la sociedad a través de la comunicación. Situado entonces en el paradigma de la transmisión de la información, donde se establece el emisor, el mensaje y el receptor, que se considera en la comunicación como un hecho instrumental. Cabe resaltar que Blumer define el interaccionismo simbólico como ese proceso por el cual los humanos interactúan como símbolos en la construcción de significado. La teoría fundamentada original fue creada por Herzog y Straub en 1907 a partir de su trabajo acerca de la conciencia de morir en las instituciones de salud de un estado de California en Estados Unidos. El propósito que se tenía era generar una teoría que explicara las relaciones subyacentes entre la realidad determinada. Es así como mediante una decodificación de muestreo teórico y comparaciones constantes entre la información obtenida se logra analizar estos sucesos. En este momento es bueno tener en cuenta que la tendencia de Straub y Corbin de la teoría fundamentada aparece en el año de 1990, siendo más didáctica que el original, en el cual se explica con más detalle lo que hace parte de la metodología para seguir una tradición de la teoría de la investigación cualitativa y así alcanzar a llegar todo lo que es el desarrollo de una teoría emergente. Queremos entonces, compañeros, en este espacio decirles que la teoría fundamentada propone construir conceptos que derivan de la información emanada de las personas que viven la experiencia que investigan y así contextualizan y conceptualizan llegando a una perspectiva de razón en la que yo quiero representar. Existen 4 tendencias en la actualidad y entre ellas encontramos a Straub y Corbin en 1967 y esta misma da origen a la teoría fundamentada según Straub y Corbin. En el año de 2000, Charman presenta la teoría fundamentada constructivista y en esta la idea es retomar todas las ideas originales de Herzog y Straub e incorporar las explicaciones de lo que son los sentimientos de los individuos a medida que se experimenta los fenómenos y los procesos, las creencias y valores de la investigación. Y así se evita emplear categorías predeterminadas. Finalmente, en el año del 2005, Klacker representa la tendencia conocida como teoría fundamentada del postmodernismo. Cabe resaltar que esta tendencia sigue las huellas de Foucault para analizar entonces las variaciones, las diferencias y los silencios que se presentan cuando se emana una información. Esta es una manera más condicional y un poco compleja. Es importante mencionar que las 4 teorías que las 4 tendencias de la teoría fundamentada se encuentran actualmente vigentes. Sin embargo, la tendencia de Straub y Corbin es la más seguida por la mayoría de los investigadores sociales, especialmente en nuestra región latinoamericana. La fortaleza de esta tendencia de Straub y Corbin radica en la manera como ellos muestran ese desarrollo durante el curso de la investigación. Es así, compañeros, que se da inicio al nacimiento de la teoría fundamentada. Doy paso entonces a mi compañero Gerardo. Muchas gracias. Los aspectos básicos para generar la teoría según Strauss se manifiestan metodológicamente en base a tres preceptos: codificación y categorización, muestreo teórico y comparación constante. Esto se debe producir entre las categorías y si se cumplen las 3 se tiene la teoría fundamentada. Cuando hablamos de codificación y categorización de la información,
La categorización soporta un significado, situaciones, contextos, relaciones interpersonales, comportamiento, opiniones, sentimientos y perspectiva de un problema. En el caso se engloban también tres sistemas que definen la elaboración de las categorías, que son el sistema deductivo, el sistema inductivo y el sistema deductivo-inductivo. En cuanto a la codificación, es la operación concreta por la cual se asigna a cada unidad un código que representa las categorías. Pueden ser marcadores numéricos o visuales. La codificación puede ser abierta y axial, que son las dos que se usan en las etapas iniciales de la investigación, o selectiva. Cuando hablamos de codificación abierta, estamos hablando de la identificación de conceptos, descubrir, identificar. El concepto en sí es un fenómeno al cual se le puede asignar un código. Conceptos similares o relacionados se agrupan en categorías y a su vez en subcategorías. La codificación axial identifica la codificación axial identifica las posibles relaciones entre dimensiones de las propiedades de cada una de las categorías. Es un análisis más profundo sobre una categoría y sus interacciones, relaciones entre ellas y otras categorías. La codificación selectiva se usa en las fases finales del proceso de investigación. Sin embargo, ¿verdad?, se mencionan dos teorías que se interaccionan para crear este tipo de codificación. Y ahí hablamos de la teoría sustantiva y la teoría formal. La teoría sustantiva es la que se define como la interacción permanente que el investigador logra en el proceso de recolección de datos y el procesamiento sistemático de los datos de campo. Y la teoría formal se identifica con el estilo de recolección de los datos y el análisis teórico. Este proceso de comparación entre la teoría sustantiva y la formal constituye la teoría sobre el fenómeno estudiado. A veces, una investigación se puede iniciar con un marco bibliográfico poco estructurado, por lo que a medida que se avanza en la comprensión de los datos y la construcción de la teoría sustantiva, se va estableciendo la teoría formal. ¿Por qué nosotros mencionamos tanto el término teoría? Porque evidentemente la teoría fundamentada es eso, es arrancar de algún proceso extraño que nos atañe, relacionado a veces con prejuicios, ¿verdad?, como conceptos sensibilizadores para generar una teoría que desde el punto de vista sociológico produzca un cambio o una acción que nos permita a nosotros orientar determinados fenómenos sociales. El segundo punto importante de los hablados, cuando nosotros hablamos de que Strauss habló de los aspectos básicos para generar la teoría, es el muestreo teórico. El muestreo teórico se relaciona en realizar simultáneamente análisis y recolección de información. Permite seleccionar, reforzar, expandir los conceptos y los conceptos. La muestra no está predeterminada, se va haciendo de acuerdo a las necesidades. Y la comparación constante es la parte más altamente metodológica. Es una continua revisión de los datos capturados para ir construyendo teoría de la realidad. Codifica y analiza datos para desarrollar conceptos, generación de categorías y subcategorías. Aquí se produce un fenómeno que se llama la saturación, que es cuando el investigador se siente seguro del significado y la importancia. Es decir, la teoría se sometió a prueba porque se saturó de su contenido y existe una interrelación entre la codificación, el muestreo teórico, la formación de las categorías, y todo se entrelaza entre sí. Es decir, hay una interacción lógica entre las categorías y los vínculos. La saturación teórica es importante ya que indica cuándo se debe detener la investigación. El argumento más importante de esta metodología es que las múltiples perspectivas deben ser reflexionadas paso a paso durante la investigación. ¿Cuál es la crítica que se recibe aquí? Es que el riesgo del inductivismo, que es un elemento fundamental de cada investigador. Pero eso se corrige por lo que estamos hablando anteriormente. Es por la integración misma de la teoría y la saturación teórica. Bien, las fuentes de información que se utilizan en esta teoría son las que nosotros conocemos comúnmente como fuentes primarias y fuentes secundarias. Y los registros de información
pues también los conocemos como notas de campo, grabaciones, elaboración de diagramas y mapas conceptuales. Es algo como más integrado a estudiar un proceso social. Los programas informáticos que se utilizan para cargar los datos de la formación de esta teoría fundamentada, de esta investigación denominada teoría fundamentada, es una técnica que dentro de los programas informáticos hay una técnica muy particular de la teoría fundamentada que ocupa un lugar significativo en el desarrollo de la teoría. Se llama diagramas integradores, que facilita la codificación inicial y la comparación constante, traslada lo textual a un diagrama. Estos software más usados que tenemos para la aplicación de esta teoría son el NVivo y el Atlas-T. El NVivo explora, desnuda, compara. Fue desarrollado por informáticos e investigadores sociales bajo el enfoque de la teoría fundamentada. La última versión del NVivo es el Server 9. También se utiliza el Atlas-T, que es un programa de mayor uso en comunidad de investigadores, es muy flexible y es muy adaptable. Ahora le paso la palabra a mi compañero Ronald para que haga el cierre de la exposición. Muy bien, teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar, que la teoría fundamentada nos permite construir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones directamente de los datos y no de los supuestos a priori, podemos entonces contextualizarnos y avanzar de que la teoría genera y desarrolla inductivamente es a partir de datos, y es lo que hemos escuchado anteriormente. Además, como bien lo puntualizaron, en 1967 empezó a dar sus primeros pasos en el área de la salud con Strauss y Glasser, puntualmente haciendo referencia a un tema de aplicación de teoría fundamentada en la salud, donde los autores estudian la vida cotidiana de las personas que estaban enfermas con VIH, SIDA y hepatitis C. Pero hay que tener presente de que en la medida en que van avanzando los años, las décadas, no solo la medicina se interesó por la teoría fundamentada, sino también la psicología quiso emplear sus herramientas, la sociología, la enfermería, y se han beneficiado directamente de su aproximación metódica, porque eso es algo que valoran muchísimo, no solamente ellos. La economía de las empresas también se empezó a interesar en el 2007 buscando analizar los contextos empresariales administrativos. No solamente ellos, también en el área educativa. 2008 empieza justamente a hacerse la categorización de saberes educativos, pero también en el 2009 Ruiz y Mora, autoras que hacen énfasis en las relaciones de los componentes didácticos de la escuela colombiana de la época. Eso es algo muy importante, cómo varias áreas van integrando estos elementos metódicos y estas categorizaciones. Además, el campo del turismo también quiso vincularse aquí en el 2006, buscando analizar los agentes sociales del turismo y los espacios urbanos, ver cómo tiene un gran campo de acción este enfoque, y además la teoría fundamentada adquiere popularidad y demuestra sistematicidad. Por eso es que empieza a surgir como un efecto dominó con varias áreas del saber. Además, otro aspecto que podríamos destacar es ¿quiénes usan la teoría fundamentada? Puntualmente, los sociólogos. A puntualizar, los sociólogos, pero no solo ellos, historiadores, antropólogos, abogados, ingenieros también, eso es algo muy importante. Por eso es bien especial tener esto referente. Además, la aplicación de los programas de software como apoyo al análisis cualitativo de documentos y hace ver de que el usuario naturalmente debe intervenir dentro de la tecnología del software. La capacidad analítica del investigador dependerá de su formación teórica y metodológica, naturalmente evidente. Además, el investigador debe manejar todo tipo de documentos textuales, estadísticas, entrevistas, material diverso de observación y de participación. En el trabajo cualitativo, el uso de programas informáticos proporciona múltiples ventajas. Además, porque es que es un bagaje de muchísima información. Por eso el software
viene a ser un apoyo impresionante. La exploración y codificación intuitivas y sistemáticas son naturalmente que referentes. Otro aspecto es la inclusividad e hipertextualidad, que como le digo, busca la oportunidad de relacionar fragmentos de textos con códigos, crear citas con párrafos completos y construir conceptualizaciones en el mismo entorno del documento, y concibe la inclusividad de todo lo explorado, y eso es algo muy importante. Ahorita, como mencionaba el compañero, el Atlas T agrupa gran cantidad de información. Además, la intersubjetividad. Otro elemento importante es la modelización y la visualización analíticas. Cabe destacar, además, que en las reflexiones, diría yo, generales, podríamos decir que es usada por diversos profesionales. Ya lo escuchábamos desde varios ángulos, desde varios campos y por diversas áreas del campo del saber. Puede ser asistida por el computador en las fases del análisis textual, conceptual y teórico, naturalmente, teniendo en cuenta el bagaje de información que se va a manejar. Eso es algo muy importante de destacar, que aunque tiene muchas aristas, es una sola, que agrupa gran cantidad de situaciones, de información, de conceptos y naturalmente de recopilación de datos. Además, por su sistematicidad, día a día gana más adeptos, pero en el buen sentido de la palabra, porque nos apoyamos en esa metodología, sistematización, agrupación. Entonces, por eso los adeptos, en el buen sentido de la palabra, busca apoyarse aquí. Sea cual sea el software usado por la gestión y análisis de la información, la formación y sensibilidad teórica del investigador es muy importante para la interpretación de la data. A grosso modo, teniendo en cuenta esta gran importancia de la teoría fundamentada y sus aplicaciones. Bueno, le damos muchísimas gracias. Le damos muchísimas gracias a la doctora, a los compañeros. Espero que el tema haya sido de su agrado y que, bueno, tengan en cuenta la teoría fundamentada para las próximas investigaciones. Muchísimas gracias. Se despide el grupo y, bueno, les deseamos lo mejor y bueno, nos veremos en clase. Muchas gracias.